¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Élite Nutrición Deportiva, el podcast. Y hoy tenemos un tema muy importante, la pirámide de la nutrición deportiva. Este es nuestro 9º episodio y no puedo empezar sin saludar a mi amiga y colega Liz. ¿Cómo estás? Contanos. Pura vida, todo bien por acá y hoy con este tema que, como dicen popularmente, se las trae. Ajá. Porque no sé si te ha pasado en las consultas que llegas y les preguntas, ok, cuénteme cuáles suplementos está utilizando. Sí. Y te dan una lista de este tamaño, pero ¿cómo están comiendo? Es correcto, no, me ha pasado que llegan con los suplementos y en el escritorio no me caben los tarros de la proteína, del quemador, bueno, la X cantidad de creatina, que los aminoácidos, bueno, un montón de cosas que a la larga, primero me muestran que la persona tiene un gran sentido de responsabilidad sobre su salud, sobre su nutrición, pero que definitivamente hay un pequeño error en el orden de prioridad Correcto. de las cosas. Y eso es lo que queremos hoy conversar, porque efectivamente cuando hablamos de un orden, ¿verdad? De una prioridad, nos referimos a lo que es el ejemplo gráfico para la parte de nutrición, que es la pirámide, ¿verdad? Y aquí lo principal es que siempre, número uno, tiene que estar la salud. Siempre. La alimentación enfocada para salud y después de ahí partimos deporte, partimos suplementación, pero si no estamos comiendo principalmente como base para sentirnos bien, para que nuestro sistema funcione bien, Sí. la parte energética, no vamos a tener resultados en absolutamente nada, porque Sí. al final nuestro cuerpo se va a enfermar y ni siquiera vamos a poder rendir 1 kilómetro corriendo en ciclismo o demás. Entonces Sí. es fundamental. Yo no sé si recordás, Liz, hace, no sé, te puedo decir, unos 10 años atrás, yo recuerdo cuando yo asistí a algunas clases de entrenamiento, cuando estaba estudiando entrenamiento contra resistencia, uno de mis profesores decía en clases, en aquel entonces, ¿verdad? Que realmente es corto tiempo, que el deporte era inversamente proporcional a la salud. Y entonces yo recuerdo haber recibido aquel argumento y yo anotaba, ¿verdad? El deporte es inversamente proporcional. O sea, que si haces deporte te lesionás, te enfermas, o sea, realmente no importa qué hagas y siempre vas a estar posiblemente con tu salud comprometida o afectado, porque eso era lo que se creía, ¿verdad? Pero realmente conforme han pasado los años y la nutrición deportiva ha empezado a tener más auge en los equipos de alto rendimiento, en atletas de élite, de alta gama, realmente nos hemos dado cuenta de, es al revés. O sea que una buena salud está directamente relacionada con una Un buen buena rendimiento. nutrición, ¿verdad? Y así en el deporte. Correcto. Y eso es, por ende, que se ha empezado a hablar un poquito más sobre esta orden de prioridad de lo que es una buena alimentación. Y entonces la suplementación ha venido a pasar a un tercer plano y no a ser una prioridad como en aquel entonces se creía. Y desglosemos un poquito esto, porque es Sí. fundamental que también tomemos en cuenta que dentro de esa pirámide la carga calórica, el requerimiento calórico que cada uno de nosotros Sí. necesitamos, porque a veces sacrificamos mucho lo que es la alimentación, Ujú. empezamos a comer muy poquito, pero estamos entrenando como si no hubiera un mañana, y Sí. ahí es donde empezamos con problemas. Por ejemplo, en nosotros las mujeres está la famosa triada de la mujer atleta, que empezamos a tener muchísimos desórdenes con nuestras hormonas, desaparece lo que es el periodo menstrual y luego empiezan fracturas por estrés. En el caso de los hombres no tienen este paso A, que no tienen obviamente el periodo donde no saben cuando están teniendo este problema y solamente aparecen con una fractura y es porque estaban comiendo muy mal. Es correcto, sí. Y todo ligado a, como vos decías, el consumo o la energía que yo consumo de los alimentos y ya lo hemos conversado en otros programas, los nutrientes específicos, desde los macros, carbohidratos, proteínas y grasas, que ya los hemos hablado y que son fundamentales, y los micros, que lo conversaremos más en detalle en otros programas, pero todas las vitaminas, todos los minerales, ahora hablamos de antioxidantes, ahora hablamos también de toda esta línea de la fibra dietética, lo importante que es para nutrir nuestra microbiota intestinal, el agua, que si bien es cierto, no
no se considera en algunas literaturas como un nutriente porque en su transformación en el cuerpo no se convierte en un sustrato en sí o no nos aporta esa energía. Al final es como un medio, pero Es también es todas fundamental. las reacciones que Ajá. tenemos a nivel corporal se dan en un medio hídrico, en el agua, a nivel de nuestro cuerpo en general. Entonces es un nutriente en específico porque sin el agua no hacemos absolutamente nada, ¿verdad? Y nuestro cuerpo se deteriora. Entonces todo esto que estamos conversando es la base de esta pirámide, es Correcto. la nutrición y no es solo de lunes a viernes, no es solo cuando estamos entrenando o no es solamente cuando voy a competencia, es en todo tiempo, en todo momento. Sí, ¿verdad? Como acabo de mencionar, hay que hacer algunas variaciones o especificaciones acordes al tiempo en el que nos encontramos, ¿verdad, Liz? Correcto, porque acá lo que hablábamos, número uno, la carga calórica que cada uno de nosotros necesitamos. Sí. Y a veces con una alimentación saludable, alta en fibra, con proteínas magras, Ujú, no podemos cubrir ese requerimiento, esa ujú, cantidad, porque a nivel de tolerancia gástrica no tenemos la capacidad para ujú, comer tanto. ujú, Entonces ahí es donde algunas veces tenemos que utilizar carbohidratos simples, azúcares, ujú. para poder cubrir ese requerimiento. Sí. Entonces tenemos como base carga calórica. Ujú, Luego vienen los macronutrientes, ujú, ¿ok? ujú. Entonces, si no podemos cubrir todo con proteínas, porque ese era los gramos que necesitabas, pero tu cuerpo no está teniendo la capacidad, ok, entonces un poquito de grasa, un poquito de Ujú, carbohidratos es simples y correcto. ya cubrimos la carga calórica. Ujú. Luego de eso, de ya trabajar un poquito los macronutrientes, vienen el timing como tal, ¿verdad? Eso, y ese es el segundo nivel de la pirámide, que es adaptemos esto al entrenamiento, ¿verdad? Y esto, te voy a hacer la pregunta, Liz, vos que sos ciclista y trabajas con la mayoría de tus clientes ciclistas, vamos a ver, no es lo misma la planificación de entrenamiento que tiene un ciclista de lunes a viernes, ¿verdad? A el fondo que realiza un sábado o un domingo. No va a ser Ujú. la misma carga calórica que va a tener de consumo entre semana a la que tiene el fin de semana, ¿verdad? Si a eso le hablamos de una planificación específicamente de solamente el entrenamiento o la competencia, ¿verdad? Y eso ya hace una diferencia. Entonces, este otro nivel de pirámide, que sería el segundo, es en donde tenemos que adecuar a las necesidades ya con relación al entrenamiento. Eso es fundamental porque en ciclismo las cargas de entrenamiento varían casi todos los días. Sí. Entonces hay que hacer variaciones. El lunes es descanso, ok, vamos a trabajar esta parte. El martes ya vamos haciendo recuperación. O sea, Ujú. todo varía muchísimo. Sí, Entonces sí. hay que adaptar y hay que adaptar esta pirámide día a día dependiendo de la disciplina, Sí, ¿verdad? ahora que mencionas eso, los chicos que tuve la posibilidad de trabajar y preparar para la competencia de Berlín, para lo que fue las anteriores carreras de maratón que han estado en auge en estos últimos meses, ¿verdad? Más o menos. eh, Obviamente ellos, igual como vos decís, cada día tenían una programación diferente, entonces en un momento trabajaban intervalos, ¿verdad? Que son más intensos, después de pronto era algo más como moderada intensidad, entonces va variando ese entrenamiento. Muchos de ellos, o casi la mayoría, tienen una sesión doble en el transcurso de la semana en donde trabajan un poco la fuerza, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que también mencionar O cuando algo hacen importante. doble sesión también, Eso, en entonces si algunas haces doble ocasiones. sesión, obviamente tenés una carga calórica y de alimentos y nutrientes distinta. Entonces, esa programación específica, entonces variaba. Teníamos tres programaciones, tres tipos de alimentación a lo largo de la semana, la de los días de baja intensidad, la de los días de doble sesión, la de los fines de semana en la que trabajábamos fondos, ¿verdad? Que conforme vamos avanzando a la competencia final, van incrementando las cargas. Y Y ahí algunas eso veces, cambia. en tu caso, no sé si te pasa o te ha pasado que algunos de los atletas se asustan un poco, uy, tengo que Claro, comerme esa cantidad de alimentos, no me voy sí, a engordar o demás, pero es que no están, ya se acostumbraron tanto a la carga de entrenamiento sí, que tienen que no perciben el gasto que el cuerpo sí. está teniendo y que tiene que recuperar. Y que muchas veces es un tema psicológico, de esa carga mental que también se da en el entrenamiento, ¿verdad? Porque realmente es un esfuerzo muy grande, Liz, Uh ¿verdad? -huh. Es un esfuerzo muy grande, yo aplaudo, admiro y recuerdo ese tiempo también
en el que también entrenar en la mañana, llegar a la tarde, después de eso preparar algo para el fin de semana, entonces tu mente está programada hacia eso, ¿verdad? Eso es como militar, ¿verdad? Porque queremos lograr ese objetivo y está muy bien, pero entonces, claro, te vas acercando a la etapa final. 4, 5, 6 meses después hay un desgaste, ya no quiero comer, el apetito se ve un poco hasta reducido y entonces es ahí en donde empezamos a posiblemente hasta caer en ciertos grados de lesiones o recargas, ¿verdad? Y Que me también imagino que ha la sucedido. fatiga crónica, el Claro, síndrome del atleta, que al es final no así, tuvieron tal un cual. descanso, Ujú, recortaron mucho la carga calórica y van a tener ujú, una apatía total. es Un correcto. deporte que tanto disfrutaban en algún momento, si no Sí, se come bien, si no se tienen estos descansos, sí, y al fatal. final, en resumen, si no se sigue esa pirámide de la alimentación Ujú, deportiva, entonces va a tener más riesgo de caer sí. en este síndrome del atleta. Y posterior a eso, una mala experiencia, ¿verdad? Que a la larga puede ser traumática, después de eso no quieres volver a desarrollar ese deporte, ¿verdad? Quedas con una lesión que te saca del deporte por 6 meses, un año, Las ¿verdad? fracturas por ¿Verdad? estrés. El costo Ujú. que realmente esto implica si somos realmente personas que no tenemos patrocinio porque no estamos en un nivel de alto rendimiento, entonces nos toca de nuestra billetera, ¿verdad? Pues invertir en todo este tipo de terapias y Y que es el recuperación. 90% de la Un población. montón, ¿verdad? Porque Sí, al finalmente en nuestro final, país eso sucede, ¿verdad? exacto. Entonces es básico, Liz. Yo creo que tal vez este podcast para mí es fundamental y lo pusimos como prioridad después de los macros porque pensamos que era necesario hacer este llamado en general a todas las personas que practican un deporte, que quieren practicar un deporte, que definitivamente empecemos por estas bases y las bases no es la suplementación. De hecho, la suplementación deportiva está en el tercer pilar, Y el último el pilar. último, porque sí es importante. Y lo hemos conversado a través de los programas. La suplementación es necesaria en muchos niveles, ¿verdad? Porque cuando estás practicando un deporte de alto rendimiento y tenés tantas sesiones a lo largo de una semana, el estrés que la vida también te genera a nivel de tu trabajo y otras actividades, es inevitable que haya necesidad de reforzar ciertos nutrientes y ahí la suplementación deportiva se ha convertido en un gran aliado de lo que es el deporte y la nutrición deportiva como tal, pero no es la base. Y eso es lo más importante que tal vez hacemos el llamado a la gente porque están invertidos, ¿verdad? El orden de la Al prioridad. final hay personas también que creen que suplementan para cubrir esa mala alimentación que tienen, Sí, pero pueden suplementar muchísimo que si no trabajan primero su alimentación, sí, no van a tener ningún resultado, es desde correcto. composición corporal, desde rendimiento, desde Ujú, energía, ujú. desde cuidar lo que es el estado de su salud, porque el primer indicio de que un atleta está comiendo mal a nivel calórico, Ujú, principalmente a nivel calórico y luego a nivel de macronutrientes, ujú. es el tema de que empiezan con infecciones respiratorias constantemente. Sí, sí, sí. Ujú. Eso es una de las primeras cosas que ya el cuerpo, luego en las mujeres la parte hormonal, en los hombres ya llegan a un extremo que las fracturas por estrés, pero Ujú, todo se reduce a que hay que cuidar y sí, respetar la carga calórica, quitarse ese miedo ujú, de que hay que comer un poquito más de carbos en ciertos deportes, es correcto. principalmente en los que trabajamos nosotras, atletismo, ciclismo, Ujú, tri, ujú. que los carbohidratos son fundamentales y al final los tres macronutrientes. Sí, es vital esto porque finalmente nos ahorramos un montón, ¿verdad? Y es algo que yo le digo a la gente, lo primero es qué tengo que tomar, qué suplemento tengo que comprar. Y yo a la mayoría de personas de primera entrada le digo, nada, vamos a trabajar alimentación. Si a eso le sumamos que hay que hacer ajustes en su forma física, entonces tenemos que trabajar cierta reducción de peso, reducción de grasa, entonces la mayor énfasis va a ser la alimentación realmente. Posterior a eso veremos qué tipo de suplemento nutricional podemos empezar a incluir para, dependiendo del deporte, Y como ¿verdad? dices, para reforzar, Es es correcto. que no es que va a sustituir como Es un tal. complemento. Tal vez Ujú. el término, cuando se le dice suplemento, ¿verdad? Entonces este término confunda, suple. No, no, Sí, no. Es no, un no. complemento Ajá. finalmente Ujú. a la alimentación y al entrenamiento, que si está bien programada, si es acorde a cada una de las características individuales también, entonces va a ser una buena experiencia, ¿verdad? Va a ser mejor para mi salud. Voy a lograr un buen rendimiento, voy a lograr una mejor marca y a partir de ahí entonces me voy a dar cuenta que tal vez tenía un concepto erróneo sobre lo que era la
nutrición deportiva, y eso es importante en cualquier deporte, porque realmente nosotros nos enfocamos en estos que acabas de mencionar, ¿verdad? Pero es en cualquier deporte, y yo creo que a partir de ahí es la razón de por qué queríamos conversar este tema hoy y hacer el llamado, ¿verdad? A las personas que nos escuchan de, si usted quiere empezar a hacer un deporte, si usted quiere empezar a mejorar su salud asociada a alguna práctica de actividad física, empecemos por mejorar mi alimentación. Exacto. Entonces, resumen de este episodio es, número 1, cuidar el requerimiento calórico, y para esto es importantísimo que acudan a un profesional en nutrición, y si estás practicando deporte, ojalá que sea enfocado en deporte. Número 2, que empiece a cubrir todos los requerimientos de macronutrientes. Recuerden, macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Número 3, el tema del timing. Y el número 4, que es casi lo último, la suplementación deportiva, ¿verdad? Después de ahí, entonces, el balance entre estos 3 pilares de esta pirámide de nutrición deportiva es lo que va ajustándose poco a poco, porque al inicio es como establecer una receta, ¿verdad? Entonces, esta receta la vamos a empezar a practicar. Con el tiempo me doy cuenta que ajusto por los carbos por aquí, que tal vez este suplemento realmente no lo requiero, que ya me siento bastante bien, y entonces a partir de ahí entonces vamos logrando establecer ya una pauta nutricional bastante individualizada, y entonces usted puede estar seguro que va a tener un buen rendimiento y una buena experiencia, y acá, que es lo que queremos realmente. Muy importante es que los suplementos, a veces el amigo de la grupeta o los compañeros del equipo de running les empiezan a recomendar muchísimos, pero son muy individualizados. Sí, es importante. Y también otra cosa que se los debemos y vamos a conversarlo porque lo repetimos, pero no hemos profundizado aún, es cómo leer esa etiqueta de ese suplemento, porque ahora hay tantas proteínas y llegamos a estas tiendas deportivas y vemos ese montón de creatinas, y es la correcta o no es la correcta, ¿verdad? Y luego me dijo en el anterior programa que tenía que tomar omega 3, ¿cuál lo incluyo? ¿Cómo lo incluyo? Esas cosas son importantes y las vamos a conversar en otros programas, pero yo creo que lo más importante de hoy que queremos cerrarles es, la base es la buena alimentación enfocada en ese timing como mencionó Liz. Y recuerden, estamos en Élite Nutrición Deportiva. No es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.